¿no? El sentido de la oportunidad del doctor Abel Cornejo, que ya está con nosotros, es tremendo. Doctor, gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme siempre. Bueno, en realidad el doctor venía invitado por otro tema. Íbamos a hablar de otra cosa, pero no puedo dejar pasar, ¿no? Estamos a horas de haber vivido la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y no puedo menos que preguntarte qué es lo que has visto anoche. Anoche la verdad que no me gusta nunca utilizar adjetivos calificativos, pero he visto un espectáculo dantesco. ¿En qué sentido? En que cuando el presidente va a informar sobre el estado general de la nación, va en cumplimiento de una manda constitucional que anualmente tiene que abrir el periodo ordinario de sesiones ante la Asamblea Legislativa y que el Estado General de la Nación decir qué es lo que nos está pasando a los argentinos cada año, nada menos y nada más. Antes a mucha gente la aburría la economía, de pronto, y eso el triunfo de Milei lo demostró que así fue, nos preocupa y nos interesa. Entonces, bueno, uno esperaba en ese discurso escuchar cómo se van a pagar los servicios de la deuda, si vamos a seguir tomando deuda, en qué estado de reserva está el Banco Central de la República Argentina, si el banco, tal como lo prometió el presidente en campaña que lo quería disolver, en algún momento va a recuperar su autonomía financiera. Elogia a dos ministros el presidente en un momento dado, sin ánimo de ofensa ninguna, porque nunca es mi estilo, y esto no es peyorativo, sino que es una caracterización. Él pone, no sé, creo que ha dicho que es el mejor ministro de Economía del mundo. Bueno, en algún momento dijo los colosos, en otro discurso. Ya vamos a hablar del coloso, también nos vamos a ocupar. Pero del ministro de Economía, él, a quien lo caracteriza como el mejor del mundo, en realidad es un trader. Claro. Que un trader es un agente financiero con determinadas habilidades para manejarse en ese mundo de la especulación financiera, del capitalismo financiero, de la bolsa, de las acciones, en fin, de ese tipo de cosas. Ahora, un tema que preocupa y va a preocupar sobre todo cuando se den los números, porque creo que ese fue un gran funcionario que fue Marco Lavagna, un gran funcionario, una persona muy idónea para donde estaba dirigiendo el INDEC, y además con una gestión muy elogiosa, sobre todo con la negación sistemática que hacía el kirchnerismo de los números de la economía, ¿no? Entonces, se va Marco Lavagna, hacen una serie de lucubraciones por qué se fue, pero lo que sí queda claro es que el propósito inicial del plan de ajuste económico que hizo el gobierno nacional apenas asumió, primero se hizo ese sinceramiento de precios, de aumento un 25% el índice inflacionario para el sinceramiento de precios, del cual hubo un retroceso en el poder adquisitivo de los salarios imponente, pero entonces para esta época lo que se decía es que la economía iba a estar, si bien no con la curva de Nike, podía tener algo más atenuado, pero con un porcentaje menor a un dígito. Bueno, en marzo vamos a estar cerca de 3. Y eso se va a mantener así mientras tanto no haya reactivación. Respecto al otro coloso, para no extenderme, el otro coloso que es Schwarzenegger, se siente él, pero es Sturzenegger. Ese otro coloso, yo le preguntaría una cosa. Se ha hecho una suerte de Boca River con la ley de reforma laboral, donde había que modificar, para mí, un artículo que era que pase la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires, que la pagamos todos los argentinos. Ya con eso se evitaba la especulación de empresas y sindicatos de constituir domicilio en la capital federal, que lo sigue siendo, aunque se digan o se autoperciban ciudad autónoma, bueno, sigue siendo la capital federal. Ese era un tema. Y el otro gran tema que se ve que el coloso, no sé qué pasa con los asesores jurídicos del coloso ahí, el otro gran tema argentino son las obras sociales.
Porque además, Fernando, hacer una reforma laboral en un momento donde la crisis de empleo es casi terminal, nosotros estamos con 3 crisis muy pronunciadas en materia económica. Una es la producción en la industria nacional. Seguro. El comercio argentino han perdido competitividad, no solamente ante China, sino que la apertura de la economía cuando se hace en forma indiscriminada, bueno, provoca serios sacudones internos y mayor recesión. Y el otro tema que yo estoy diciendo de las obras sociales es que eso sale de una ley de facto del gobierno de Juan Carlos Onganía. Era la época famosa del peronismo sin Perón, que había que agradarlo a Augusto Timoteo Bandor, a quien después cayó víctima de la violencia política en un asesinato cruel y cobarde, sí. Pero se le da a las obras sociales que el ciudadano de a pie no tenga la posibilidad de elegir. Y esos son miles de millones de pesos que además favorecería, tal vez aquí haya menos obras sociales, pero que sean mucho más eficientes. Claro. Uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, mira todos los temas que estamos tocando y en qué quedamos. En llamar la chilindrina a una diputada claro. de la oposición, en ironizar con ciertas cosas y cierto tonito sobrador, si se quiere, hacia todo lo que es el arco opositor, caracterizado puntualmente en el kirchnerismo, con una certeza que sí tiene Milei. Al no haber oposición, hoy él con menos de un 40% de los votos puede ser reelecto el año que viene. Seguramente. ¿No? Sí. Entonces llegó como un outsider, pero sí, por supuesto, que tiene gente muy hábil a su alrededor en cuanto a la instalación de temas y demás, pero favorecido porque no hay oposición. Pues es que yo tomé un discurso que lo editorialicé esta mañana temprano, una parte del discurso que me parece que es central, que es nuclear. Cuando el presidente dice la justicia social es un robo, ¿no? No nos está marcando ahí, después yo me encargué de ir a buscar al Papa Francisco y con su simpleza nos explicó lo que es la justicia social, ¿no? ¿No está marcando ahí, Milei, esto de la batalla cultural que tanto hablamos y que poca gente entiende? Yo creo que la justicia social bien aplicada no es ni siquiera algo ideológico, sino son avances que va teniendo la civilización. La justicia social es hija de la revolución industrial, donde el ser humano pasa a ser concebido como una cosa o como un ente maquinal que tenía que producir, y en realidad hay un error histórico imponente que es atribuirle al justicialismo la creación de la justicia social. La justicia social la creó un gran papa de la Iglesia Católica, que fue León XIII, a través de la doctrina social de la Iglesia, que toma una serie de pensamientos y los conjuga en ese sentido, donde nunca puede ser un robo la justicia social, sino que hay que aclarar algunas cosas, porque si no, después la gente se confunde y se empiezan a utilizar como lugares comunes. No, hablamos de la justicia social, denostamos la justicia social, pasa a ser execrada, satanizada la justicia social. La justicia social fue algo muy importante para la dignificación del ser humano. Por eso el Papa Francisco, que fue un gran pregonero de la justicia social y un gran defensor de los que menos tienen, luchaba justamente en contra de las asimetrías y de las desigualdades sociales, pero con algo que yo dije al principio de la nota, que eso es de él, no mío. El Papa, en unas declaraciones imponentes que hace, porque intelectualmente creo que ha sido uno de los pontífices no solamente de mayor comprensión de la realidad, sino intelectualmente mejor dotado que tuvo la Iglesia Católica en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, Francisco dividía el capitalismo especulativo del capitalismo productivo. ¿Qué le falta a nuestro país? Capitalismo productivo. El especulativo, tenemos los traders. Claro. Para eso no, para eso es el capitalismo especulativo. La timba financiera. La timba financiera. Y por eso yo siempre he adherido
Evidentemente, mientras más pasan los años, uno tiene pocas ideas, pero firmes. Hubo un gran presidente argentino, ayer lo veía sentado, el compañero intelectual de ese gran presidente argentino fue el doctor Arturo Frondizi. Estaba sentado el nieto de Rogelio Frigerio, que seguramente su abuelo lo retaría mucho de adherir a ciertas cosas. Bueno, Frondizi y Frigerio, que son los que crean como modelo económico el desarrollismo argentino, tenían por norma que allí donde la iniciativa privada pueda extenderse al máximo y garantizar todo el sistema jurídico del Estado para que se extienda, así debía ser. Pero en aquellos lugares que en nuestra provincia tenemos tantos casos para citar, vayámonos a Rivadavia Banda Sur, ¿qué le vamos a hablar de trader financiero a Rivadavia Banda Sur? Bueno, entonces, en donde el Estado tiene que estar siendo presente y eficiente, tiene que estar. Ese es el modelo de desarrollo que además lo aplicaron países, dos países que no hay que irse, uno está un poquito más lejos, dos países americanos y un tercero que sería asiático. Uno es Brasil, otro es México, que tiene, dicho sea de paso, una presidenta imponente, y otro es la India. La India está siguiendo un modelo de desarrollo económico que ese sí es el otro gran gigante asiático, porque la India, con todas las asimetrías que tiene, las diversidades culturales, más de 900 idiomas y dialectos en ese subcontinente, la está empezando a pasar a China, incluso hasta en cantidad de habitantes. En un sistema de una democracia parlamentaria, con una economía que no es de libre mercado, es una economía que garantiza el libre mercado, pero con una mirada también de estado de bienestar, porque yo soy de los que piensan que el capitalismo y particularmente el neoliberalismo han quedado ya superados por la historia, ¿no? Ya son datos de la historia. Y si no, miremos lo que nos pasó a los argentinos. Claro, tal cual. No me voy de este tema porque después de verlo de anoche me quedó una preocupación también. La institucionalidad rota, entiendo yo, lo de ayer, la investidura presidencial bajada a la más mínima expresión, pero Milei tiene prácticamente, creo que le falta un senador. ¿Vos creés que puede completar la corte y lograr una corte adicta en el transcurso del año? Tenés poderes telepáticos, porque estaba justamente, se me vino eso cuando dijiste lo de la institucionalidad. Fíjate que falta completar la corte, no desde que se fue el doctor Juan Carlos Maqueda, a quien, dicho sea de paso, le podrían haber renovado 5 años más, porque fue un buen juez de la corte, Maqueda. Pero ya por aquel entonces eran 4 los jueces de la corte, y la vacante de Elena Hayton va a cumplir 7 años, y un poco más también. Más de 8 años sin Procurador General de la Nación titular, 15 años sin Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Recién, este año, se completó entre gallo y medianoche la Auditoría General de la Nación. Y con el tema corte, después de ese fracaso absoluto que fue tratar de imponer a un juez totalmente cuestionado como Ariel Lijo, bueno, yo espero que prime la cordura, sobre todo con los partidos aliados al gobierno, a ver si se compone una corte que es necesario. Veía a los jueces de la corte ayer, por momentos, creo que hasta en situaciones incómodas, porque también hay un respeto, se lo invita a los jueces de la corte, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, entrar a ese tipo de chanzas, más ataques, cuando se está hablando nada menos que del Estado General del país. Bueno, tampoco ayuda a lo institucional. Claro. Ojalá se pueda completar la corte, y se pueda completar la corte con un mínimo de sentido de grandeza, porque si algo hay en este momento, son juristas
pero vamos a invertir el orden de sexo, juristas, mujeres y hombres. ¿Por qué digo esto a propósito? Porque hace más de 8 años que falta una mujer jurista en la Corte. Ahora, por lo menos deben haber 20 juristas argentinas de primerísimo nivel en condiciones de integrar y de tener un desempeño óptimo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre todo, la pregunta, digo, porque en este tiempo que vemos que lo que sale del Congreso se judicializa, la ley de reforma laboral, seguramente la baja de imputabilidad, todo se va a terminar judicializando, la Corte va a cobrar un papel fundamental. No está mal que se judicialice si es que la Corte necesita reinventarse cuando esté completa. ¿En qué sentido? Hay que reorganizarlo al Poder Judicial de la Nación. No todo debe llegar a la Corte. La Corte tiene más de, creo que 12.000 expedientes anuales, y si la comparamos con la Corte Suprema de los Estados Unidos, recibe entre 9 y 12 expedientes anuales. Porque no es que los jueces de la Corte de Estados Unidos no hacen nada, ¿no? Uh-huh. Los jueces de la Corte de los Estados Unidos, cuando no tienen que fallar, hacen una cosa muy importante, que es revisar el funcionamiento del sistema judicial norteamericano, pero además actualizarse en materia de doctrina y jurisprudencia, porque cada fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos está previsto que rija por lo menos para los 20 o 25 próximos años. Claro. Con lo cual hay que tener una visión y un panorama muy vasto sobre qué es lo que se va a fallar y sobre qué se van a pronunciar. Pero sí, evidentemente la Corte Suprema Argentina va a tener una tarea muy ardua, porque, bueno, se aprueban por ahí leyes que son de dudosa constitucionalidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, yendo al motivo de la invitación, en realidad hemos vivido en Salta la batalla de Salta, hemos vivido el 13 de febrero, que fue aquel momento en que Belgrano jura fidelidad a la Asamblea del año 13, y hemos visto una columna de la que habitualmente el doctor participa en Canal 11, lo vemos ahí con Corbacho sobre todo. Y ahí dijiste una cosa que es fundamental. La calle España, justamente donde está el Canal 11, el nombre original de la calle España, impuesto por Belgrano, era Calle de la Victoria. Eso es una de las cosas más insólitas, no solamente de la historia de Salta, sino de la historia argentina. El 21 de febrero de 1813 pasaron muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando del día siguiente de una de las batallas más cruentas de la historia argentina, ¿no? Sí. La batalla de Salta fue una batalla dura, de muchas horas, como lo fue la batalla de Tucumán. Uh-huh. La batalla de Salta aún más que la de Tucumán, todavía. Hay mayor cantidad de muertos, sí. Había mayor cantidad de efectivos. Bueno, Belgrano ordena, era un general muy religioso. Él ya en Tucumán le había hecho patrona al Ejército Auxiliar del Perú a la Virgen de la Merced. Acá la réplica en Salta también tiene como una banda, como la que se ponen los presidentes y los gobernadores, que le había sido puesta por Manuel Belgrano. Belgrano primero hace las capitulaciones con Pío Tristán, que el José María Paz en sus memorias póstumas se las critica, porque Paz dice que sin esas capitulaciones, lo que después se llama Ejército del Norte, que es un nombre dado por los historiadores, pero en realidad el nombre es el Ejército Auxiliar del Perú, que es el que comandaba Belgrano. Uh-huh. Si daba batalla casi inmediatamente o tomaba prisioneros y los hacía rendir a Tristán, otra podría haber sido la suerte, que son de esas demoras históricas, como la que se dio después de la batalla de Suipacha, uh-huh. Un año antes casi. Claro. Y después de rezar ese Te Deum, él dice que así como va a pasar después, al año siguiente, el 25 de mayo de 1814, que con el triunfo del general Arenal en la batalla de la Florida
la Florida queda en lo que es actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia, el triunvirato da la orden de que las capitales de la República todas tenían que tener de nombre la Florida. A nadie se le ocurrió cambiar felizmente el nombre de la Florida en Salta ni en Buenos Aires, ¿no? Que aparte hasta forma parte de la letra de un tango, ¿no? Ajá. Toda la calle Florida lo vio, ¿no? Claro. Es letra de un tango. Pero Belgrano, a la vieja calle de Yoxi, así se llamaba la calle España, el Pozo de Yoxi, que dicho sea de paso es una obra maravillosa de narrativa de esa escritora imponente y salteña que fue Juana Manuela Gorriti, que en Salta está borrada del mapa, felizmente en Jujuy no, en Jujuy tiene calle, se la recuerda mucho a Juana Manuela, en Tarija también, ella después se casa con un señor que fue presidente de Bolivia, que fue el general Belzú, que le decían el Tata Belzú, que lo van a matar en el Palacio del Quemado, ella va a recoger el cuerpo y lo entierra con otras mujeres, con lo cual es absolutamente admirada. Juana Manuela en Bolivia también, vive en Lima, escribe la biografía del general Dionisio Puch, y uno de las obras literarias de Juana Manuela Gorriti, El Pozo de Yoxi, que era uno de los pozos públicos que tenía la ciudad de Salta para bebida, para ir a sacar agua. Miren el tiempo que estamos hablando, ¿no? Claro. Que quedaba en lo que después fue la vieja usina y actualmente es la usina cultural. Ahí estaba el Pozo de Yoxi. Yoxi, algunos dicen que era en nombre de un apellido italiano. Y después se estudió el tema y en realidad Yoxi, una palabra de origen quechua, que no es, todo lo que tenga el prefijo yaco, en quechua significa agua. Yacochuya, por ejemplo, agua clara, ¿no? Sí. Pero Yoxi parecería decir que era como, significar como un humedal, como un pantano, y efectivamente ahí debe haber un ojo de agua que se llamaba Yoxi. Claro. Entonces, Belgrano decide, el 21 de febrero de 1813, que esa calle, en honor a la batalla de Salta, se llama Calle de la Victoria. Pero no es que se llamó por 1 o 2 años, se llamó del 21 de febrero de 1813 hasta el año 1900, que no sé en qué estaría pensando el intendente de aquel momento. Y la cambió. No, pero además, Fernando, a esa calle, con todo lo que yo quiero y me gusta la historia española y que es nuestra madre patria y tengo ancestros gallegos por los 4 puntos cardinales, pero esa calle que se llama España llama mucho la atención, ¿no? Particularmente cuando España se cruza con 20 de febrero. Claro. Ahí ya estamos complicados en el tema. Y además me parece una falta de respeto histórico, porque Belgrano, con virtudes y errores como tenemos todos los seres humanos, ha sido un prócer excepcional sin ninguna duda. Belgrano no tenía ninguna formación militar, era el abogado más exitoso que tenía Buenos Aires, ¿no? Claro, exacto. Un patriota imponente que además no se le cumplen ninguno de los deseos que incluso se le reconocen por el triunfo de la batalla de Salta. El triunvirato decide darle una suma de dinero para su peculio personal y Belgrano ordena que se construyan 4 escuelas, todavía estamos esperando. En el gobierno de Menem no hubo un intento, después no sé qué papelerío administrativo, más de 150 años más tarde seguimos discutiendo un legado de Belgrano. Belgrano crea nuestra bandera nacional y cambia el nombre del río Pasaje por río Juramento, y además muere en la pobreza más absoluta. El patrimonio de Belgrano el 20 de junio de 1820, cuando muere a los 50 años, era un catre con respaldo de bronce y un reloj de oro, de esos de bolsillo que se usaban antes. Con eso le paga su honorario a Joseph Redhead, que era un sabio escocés, que cuando Belgrano arregla su relación con Martín Miguel de Güemes y se vuelven grandes amigos, y Güemes se entera de que Belgrano estaba muy enfermo, lo manda a Redhead a que lo atienda y lo asiste hasta su última enfermedad. ¿Cómo entonces pensar
que a esa calle se le haya podido cambiar justamente ese nombre, Claro, ¿no? claro. Una cosa tan particular eso. Bueno, por ahí se puede hacer la gestión con el intendente Emiliano Durán y restituirle el nombre, ¿no? Ya no sacarle España, pero a lo mejor se podría complementar. Por lo menos un tramo, porque no creo que ningún otro prócer argentino, al menos de que se sepa, tal vez en algún lugar sí, pero que alguien haya dicho que es la calle, advirtiendo Belgrano que era una de las calles centrales de Salta, haya dicho, esta calle se va a llamar Calle de la Victoria, por la victoria del 20 de febrero de 1813, ¿no? Por lo menos darle, no sé, desde la usina cultural hasta la catedral, aunque sea, ¿no? Cómo no. Y además otra cosa, coincido totalmente con lo que vos estás diciendo, fíjate que esto ya lo venía propiciando mi antepasado y tío abuelo Atilio Cornejo. Él tenía obsesión con el asunto del cambio de nombre de la calle de la Victoria. Pero estas cosas, en una ciudad pletórica de hechos históricos como es Salta, debería ser también no solamente parte de la explicación de los guías turísticos, sino recordar en algún lugar que haya alguna placa, algún cartel explicativo en este sentido, que por orden del general Manuel Belgrano y en conmemoración al triunfo de la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, esa calle salteña se llamaba Calle de la Victoria. La batalla de Salta es una batalla que por donde se la mire tiene hechos prodigiosos que hasta podrían ser llevados a la literatura, ¿no? No descarto yo escribir un libro sobre la batalla de Salta, porque ahí hay que escribir sobre 3 días, que 19, 20 y 21. Sí. Pero bueno, es una batalla en la que pelea Eustoquio Díaz Vélez, Manuel Dorrego, Cornelio Celaya y otra gran olvidada de la historia nacional que se llamó Martina Silva, que acá cerca donde estamos ahora, en las Lomas de Medeiro, con el ejército de los Ponchos Azules, hay 2 rendiciones simultáneas en la batalla de Salta. Una en la vieja iglesia de los Mercedarios, que ya no existe, en la esquina de 20 de febrero y Casero, y la otra en Lomas de Medeiro, que ese ejército de los Ponchos Azules, a una partida de infantería, de la infantería realista, Martina Silva las hace rendir. Y sin extenderme tanto, porque estoy demasiado locuaz para la hora de la mañana, hay un episodio de características románticas también en la batalla de Salta. Juana Moro, otra enorme patriota, Juana Moro jujeña, pero que ha hecho una enorme contribución a la independencia argentina también, lo seduce al marqués de Llavi, a Juan José Fernández Campero, que defecciona de parte de la caballería realista y se pasa a las tropas patriotas. El marqués de Llavi después va a ser uno de los 2 jefes infernales de la división infernal de gauchos de línea creada por Güemes, y va a ser capturado y secuestrado y torturado por los españoles en forma brutal, y lo llevan primero a las casamatas del Callao y después muere en Kingston, Jamaica. Recién en 2006 se lo trajo de vuelta a sus restos, que descansan en la Catedral de Jujuy actualmente. Vos sabés que en esto que decías, ¿no? de recordarlo a Belgrano, la Calle de la Victoria, esto de establecer algo, si uno mira la Catedral de Buenos Aires, mucha gente va a la Catedral de Buenos Aires por la tumba de San Martín. Yo uno de ellos. Cada vez que ando por Plaza de Mayo, a mí me impresiona mucho. Y nosotros tenemos a Güemes en la Catedral de Salta, y mucha gente pasa y ni siquiera advierte que está Güemes en el Panteón de la Gloria del Norte. No, y además otra asignatura pendiente, ¿ves? Estás con una lucidez absoluta esta mañana. Fíjate qué pasa con Güemes. Güemes tuvo 4 sepulturas. La primera, del 18 de junio de 1821, al día siguiente de su muerte, es en la vieja iglesia del Chamical. Güemes, a pesar de lo que se dice, eso no está bien ni está mal, es un dato, la realidad tiene 2 características que no sé por qué ahora se las anda poniendo en duda, cuando eso es categórico de que es así.
Güemes no fue masón, sí lo fue San Martín, sí lo fue Belgrano. Sí. Y Güemes, por otra parte, no ha sido un gran practicante católico. Sin embargo, su madre era amiga del provisor Figueroa. El provisor era un cargo que ya no existe dentro de la Iglesia Católica, que era como un juez eclesiástico, y el provisor Figueroa le pide a Güemes que construya una pequeña iglesita que no la había, que es la iglesia del Chamical, porque el cuartel general de Güemes en la Cruz era de su padrastro, de Juan Victorino Martínez de Tineo, que con quien Güemes evidentemente tuvo una relación muy estrecha, y entonces su padrastro le cede la casa de Finca La Cruz para que sea su cuartel general, ¿no? Después Güemes, el gobernador José Ignacio Gorriti, el 22 de noviembre de 1822, hace una procesión fúnebre desde el Chamical hasta la vieja iglesia matriz, que ya tampoco existe, que estaba en la esquina de Caseros y Mitre, donde hay una confitería ahora. Sí. Después, por deterioro de esa iglesia, casi a fines del siglo XIX, se lo lleva al cementerio de la Santa Cruz, y cuando Manuel Carleses, el interventor federal en Salta, el segundo interventor, el primero fue Emilio Jiménez Zapiola, el segundo Manuel Carles ordena la creación, junto con el obispo Gregorio Romero, un gran obispo de Salta que pudo haber sido cardenal si no lo sorprendía la muerte, deciden la creación del Panteón de la Gloria del Norte, que es donde descansan actualmente los restos de Martín Miguel de Güemes. Es decir, tuvo 4 sepulturas. Claro. Pero ¿por qué decía yo el Chamical? Porque una asignatura pendiente de la historia, del turismo y de la belleza de los paisajes, porque es un lugar imponente y es departamento de la capital, es que se recupere ese camino güemesiano por donde fue herido el general Güemes, primero por la quebrada de las Higuerillas hasta llegar a la quebrada de la Horqueta, y que se pueda visitar quebrada de la Horqueta, Finca La Cruz, que ya es monumento histórico nacional, y la capilla del Chamical, a donde quieran ir, pueden ir a ver. Ahí está la cruz original con que lo enterraron a Güemes y la tumba donde estuvo enterrado Güemes. Ahí hay una placa recordatoria que recuerda que ahí fue enterrado el 18 de junio de 1821. Qué bárbaro. Realmente me pasaría horas, porque lo que hace falta es que esto esté en las escuelas. Por supuesto, es que si está en las escuelas, está en la conciencia. Exactamente. ¿No? Está en las escuelas. Fíjate una cosa, Fernando. Y no me prometo, ya con eso me callo para siempre. Mucho se lo critica a Bartolomé Mitre, que de paso se puede estar o no de acuerdo con Mitre. Ahora, la historia de Belgrano y la historia de San Martín de Mitre, más allá del valor histórico que tienen, hoy en el siglo XXI son 2 piezas de arte literario, porque la pluma de Mitre no es buena, es fantástica. ¿Qué se dice de Mitre? Que él hizo, en primer lugar, hay una cosa muy respetable de Mitre también, él era porteño céntrico, y ha creado su versión de la historia desde Buenos Aires hacia el interior del país, también con errores y defectos. Lo que no se le puede negar a Mitre es que Mitre tuvo un proyecto nacional de país, y ese proyecto nacional de país, ¿cómo lo concibe Bartolomé Mitre? A través de la historia. Es el presidente primero de la Junta Argentina de Historia y Numismática, que hoy es la Academia Nacional de la Historia, y el fundador, Mitre, además de ser fundador del Diario La Nación, de toda esa enorme actuación que tuvo Mitre como hombre público y privado en la Argentina, pero él tuvo esa visión, y muchas de las cosas que nos quedaron grabadas en la escuela, desde el tamborcito, el tacuarí, el negro, Falucho, el combate de San Lorenzo, eso es parte de la política mitrista de establecer, no en forma icónica, sino determinados parámetros de la historia argentina. Pero claro, el que ha tratado de hacer lo contrario desde Salta fue alguien que a mí me duele muchísimo que no sea reivindicado. No fue gobernador, sí fue juez,
pero un hombre de una cultura imponente, y es quien lo reivindica Güemes ante la historia, desde la historia, que es don Bernardo Frías. Claro. La obra de Frías es una obra maravillosa, y ahí nos muestran todos los héroes que tenemos nosotros, acá, en nuestra tierra, y toda la actuación que tuvieron en ese sentido. Tal cual, tal cual. Eso solamente se puede recuperar a través de la educación. Exactamente. Bueno, la próxima vez yo te invito, pero vamos a hablar con alguien que fue ministro de Educación como un amigo. Ajá. Y que le daba importancia a esto. Y si te digo Hugo Quillay, tendría que venir con la guitarra. Querido amigo que ya no está. Exactamente. Viene Antonio. Bueno, dice que viene Antonio, así que dice, sigan. Bueno, entonces aprovecho. La verdad que Leopoldo Van Cauler, que fue ministro de Educación durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, desde el Ministerio de Educación, se encargó precisamente de incorporar muchas de estas cosas en la currícula, ¿no? El trabajo, la famosa escuela puesto. El trabajo de Leopoldo y la capacidad de trabajo ha sido imponente, ¿no? Imponente. Una persona que además, bueno, murió con los puestos también, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Estamos recibiendo presencia ilustre y elegante. No, lo que pasa es que viene Antonio, porque esta es la hora de las efemérides. Ya verás vos que yo he dejado para atrás el mundo judicial, entonces ahora soy mucho más un presentador que otra cosa, por eso lo presento así. Claro, exactamente. Antonio, lo invitamos a que venga Antonio acá con nosotros hoy día. Hola, Guillito. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo vas, Antonio? Bueno, creo que lo venías escuchando por la radio seguramente. Sí. Una clase de historia magistral acá de... Bueno, yo repito cosas que leo de los libros. Te conté el otro tal día. Cual. Bueno, hablamos de la calle de la Victoria y le transferimos la invitación al intendente que podría, ¿por qué no?, ponerle el nombre Calle de la Victoria desde la usina cultural hasta la catedral o pasando la catedral. Es más, se me ocurre un dato que con esto le favorecemos el trabajo al intendente. La ruta 51, desde la vieja rotonda de Limache hasta San Luis, se llama Avenida Banchi, Juan Pablo II, tiene un Kennedy, exactamente. Bueno, tranquilamente la calle España le podrían poner desde la usina cultural hasta la catedral o un poco más allá, Calle de la Victoria. Y acordate otra cosa, Fernando. Bueno. Y sobre todo, estábamos hablando del cruce hace rato, del cruce de España con 20 de febrero, ¿no? Sí, claro. Que es una dicotomía. Pero antes de llamarse España, ¿cómo se llama? Apolinario Saravia, que es quien lo salva a Belgrano, otro gran olvidado de la historia de Salta, el día antes de que tuerza el flanco, digamos, en la marcha del Ejército Auxiliar del Perú por la Lagunilla, entre por la quebrada de Burgos y llegue a la casona de Castañares, porque de lo contrario hubiese tenido un enfrentamiento que hubiese sido aniquilado el Ejército Patriota ahí, ¿no? Bueno, eso es una acción de Apolinario Saravia. Tal cual. Quiero agradecerle, vos viste, por la locuacidad, así quiero agradecerle al gringo, porque no está con tanto protocolo así al aire. El otro día he recibido una llamada que la verdad que me alegró el día, vos que te decía lo de Canal 11, todo eso a la tarde, me aparece un número en el teléfono, no un número desconocido, sino un número de Buenos Aires. Atiendo el teléfono y era nuestro querido y común amigo Chacho Echenique, que me ha dado una sorpresa. El Chacho, la verdad que tiene una vitalidad increíble. A través del gringo yo le regalé la mirada de Güemes a Chacho. Y resulta que llego a Buenos Aires, no deben haber pasado ni 3 días, y me empezó a comentar el libro en distintos párrafos y cosas, pero digo, le pregunto por qué parte del libro. No sé si ya lo he terminado. Y ahora estoy en una segunda lectura, porque dice, ahora hay cosas que, en primer lugar, un honor que lo lea él. Yo le puse una dedicatoria al Chacho. Siempre hay que hablar bien de la gente ausente aparte, ¿no? Porque el dúo salteño, más allá de lo maravilloso que fue ese ensamble que logró el Cuchi, de la voz de Patricio, de la voz del Chacho, de la musicalidad, del repertorio que han tenido, que es una cosa a mí me emociona, ¿no?
cada vez que me acuerdo del dúo. Pero el Chacho en particular yo quería hacerle, capaz que sea hasta por el sobrenombre, su personalidad, ¿no? ¿Cómo uno lo definiría el Chacho Echenique? Como una excelente persona, como un músico eximio, pero fundamentalmente como un rebelde de la libertad. Eso fue el Chacho a lo largo de su vida. Y él está encantado con esa dedicación, dice que lo llevó a sus años mozo. Era un rebelde de la libertad. Claro. El dúo se ha transformado hace 15, voy a imaginar. Y hay versiones de determinadas piezas del folclore salteño, el folclore argentino, que solamente para mí solo el dúo las puede cantar, porque oigo otra versión y no es lo mismo. No, hay cosas que son del dúo. No es lo mismo, son del dúo. Bueno, te doy una noticia que no estoy autorizado a decirla, pero como la conozco la digo. Ajá. Me contó el Chacho, la noche que no pudiste venir, que encontró 8 canciones inéditas del dúo y que va a ser el próximo disco dentro de un mes y medio. Bueno, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Es que es una cosa, dice, estamos maravillados, le están haciendo remasterización, ¿cómo se llama esa cosa medio rara que hacen los músicos? Están masterizando y le están poniendo piano, le están poniendo cosas y bueno, no me rete Anita, que es la que me contó la mujer del Chacho, pero si no aprovechamos estos momentos que estamos hablando de ello y ¿cuándo lo vamos a decir? Seguramente lo van a presentar ellos, pero ya se conocen más o menos en el ambiente. Pero digo, le comenté a 3 personas, que me dicen, no sabe cuándo va a salir porque ya se quieren enganchar, ¿no entiendes? No, pero bueno, claro, eso es palabra mayor, es realmente. Me acuerdo una anécdota, como no puede ser de otra manera, el Cuchi, que ha sido el autor material de ese... decir Cuchi, de ese dúo siniestro, el dúo tuvo sus épocas de estar juntos y Patricio por ahí cantando solo y después integró otro conjunto extraordinario que duró poco tiempo, se llamó Tumparenda. Tumparenda, claro, que en chiriguano creo que significa lugar del cielo, ¿no? Bueno, entonces parece que el Cuchi le dolía que esté separado, pero no se metía en que vuelvan a unir. Y dice, ustedes han grabado El Avenido, estoy seriamente pensando en que debería componer El Desavenido, así de una vez todos se unen. Y un hecho de la televisión nacional, que en tu casa se lo comenté al Chacho, que se le llenaron los ojos de lágrimas cuando se acuerda, hace años, César Massietti y Silvina Sediek, que recién empezaba en la televisión, tenía un programa que llamaba El Espejo de la Argentina. El Espejo, sí. Después llamó El Espejo, pero El Espejo de la Argentina. Después lo hacía Víctor Hugo Morales. Sí, así es. Y en un agosto ventoso de Salta, estaba trepo el Cuchi arriba del Cerro San Bernardo con un piano, pero en ese entonces había un delay de coaxil de segundo, pero eterno para un músico. Y el dúo estaba en los estudios de Canal 3 en Buenos Aires. Y en ese almuerzo en la casa del gringo, le digo al Chacho, se acordaba, me dice, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, lo que hemos sufrido ese día, porque teníamos terror de que aparezca el piano a destiempo, y el Cuchi le dijo, empiecen. Calculó, porque le dijeron del delay, y entonces él, sin mirar el reloj, él estaba oyendo la grabación de Buenos Aires, calculaba ese tiempito y tocaba el piano. Cantaron La Pomeña. Y Víctor Hugo se agarró una emoción después de eso, que el Cuchi decía, ¿qué le pasa a este muchacho que está tan emotivo? Tremendo. Pasa la historia. Sí, claro. Bueno, son las cosas que el doctor va a tener que escribir un libro. ¿Otro más? Otro más, claro. Pero el señor también, ¿no? Yo no puedo decir que el gringo, un pedazo de historia de Salta,
sí puedo decir que un galán otoñal, bueno, pero no puedo decir un pedazo interesante porque él es un alma joven. Ahora de la gente que actualmente vive y ha empezado, no sé, yo creo que Gringo antes de ser concebido ya hacía política. Sí. Lo que era el futuro Gringo ya hacía política. No. Él tiene anécdotas que también debería también, y hay que dejarlas asentadas para las nuevas generaciones. No, aparte cosas que ya en el mundo de hoy se pueden vivir como anécdota, pero más como ejemplo, ¿no? Esta anécdota que acabas de contar de el Cuchi en la cima del cerro y en el estudio, hoy en los jóvenes no entra en la cabeza que en aquel momento no había un celular, que no había un ida y vuelta permanente. No, y las dificultades que eran coordinar eso, o sea, había que tirar cable, porque la gente no entiende que antes había que tirar cable, porque no había manera de comunicarlo. Bueno, todas esas cosas hay que dejarlas anotadas. ¿Cómo no? Mirá, vos sabés que vengo de acompañar a 2 secretarios de Estado, el de Justicia y el de Modernización, haciendo hoy para los empleos públicos una jornada de capacitación de inteligencia artificial. Que en el Estado, obviamente, todo lo que se pueda ahorrar, como dijo ayer el gobernador en su discurso en la Asamblea Legislativa, todo lo que se pueda ahorrar de tiempo material implementando estas tecnologías, vuelven en beneficio de todos, porque se beneficia el Estado, se beneficia el empleado, se beneficia la sociedad. Y ahí es cuando uno ve el tema de la inteligencia artificial. Suelo, antes de ir a algún lugar a acompañar a los funcionarios esto, pegarle una mirada a las cosas. Y la verdad que ayer a la tarde, cuando miraba esto, después de irme del diario, era media de la noche ya, encontré eso de inteligencia artificial buena y inteligencia artificial inédita. Que si caemos en manos de eso, estamos realmente complicados. No hay problema. Porque la buena es esta que nos pone controlada por el ser humano, obviamente, con muchas más posibilidades de acceder a cosas y demás. Pero bueno, en lo que quiero decir, para parangonar con los cables, ¿me entendés? Mira vos, el Estado ya asumiendo este rol que los chicos van a tener que empezar a entender que nosotros, no solamente porque, a ver, Martín, cuando hacía la presentación y acabó hoy, dice, ustedes, alguno de los que está acá ha pasado de la máquina de escribir a la computadora. Y entonces yo le dije, yo pasé de la linotipo. Claro. Pero la linotipo es cuando empieza la posibilidad de la imprenta. Y entonces estos saltos que vamos dando, que nos sirvan para este tipo de cosas, ¿me entendés? De entender que hay un camino que todavía tenemos que andar, a ver, vos, yo, ya, mostrando que los cambios siempre nos favorecieron y que ese es el objetivo para adelante. Tal cual. Les agradezco a los dos. Bueno, a Abel, ya te repito la invitación. Perdón. Un viernes tiene que venir con la guitarra. Vamos a hablar del dúo Quizay, que supieron conformar con Leopoldo Van Cabler, un gran amigo que tengo esos CDs, tengo eso guardado. ¿Viste? Te mostré, me compré un aparatito que lo conseguí por esa empresa. Reproduce cassette, tengo cassette, CD, vinilo y Bluetooth. Claro, todo. No, es maravilloso. Yo tengo ahí los Pepe, CD, los mirá,
¿Sabés lo que es escuchar cantar a Pepe Berrío en un cassette? Claro. En un cassette. Porque tengo el long play de lo de Salta, cuando ese long play que tengo tiene 64 años. 64 años. Lo pone como fuera. Bueno, aprovecho la oportunidad, uno de estos días, confirmo fecha, vamos a presentar la reedición del libro El hombre de barro de Julio Espinosa. Nada menos. Después de llevamos como 20 y pico de años tras la posibilidad de reimprimir ese libro. Y la verdad que tanto Cultura como el que compró el libro, nuestro común amigo César Álvarez, él lo encontró en un mesón en Buenos Aires. Ese libro no se conocía acá. No. Y lo encontró ahí y tiene el precio, 10 pesos, 1988. ¿Y qué sería? Y empezamos a hablar de la reedición. Bueno, ya está. Ya hace unos días ya me mandaron los fardos de plástico, que ya está el libro en Cultura. Vamos a poner fecha y los voy a invitar porque me pidieron que escriba el prólogo, entonces escribí el prólogo de eso. Qué bueno. Así que... Y tan merecido por Julio, ¿no? Tremendo. Poeta enorme. Enorme. Bueno, te mandé, sí, claro, que el otro día Mirala para mi sombra. Claro, la saqué de esa gran recopilación que tiene Walter Adé sobre los 400 años de literatura en Salta, ¿no? Tal cual. Bueno, esperamos la invitación entonces. Reitero la invitación a Abel. Les agradezco a los dos y yo voy a presentar ahora a Lisandro Vives porque la programación de Punto 1 sigue durante todo el día. Así es. Y hoy incorporamos a Lisandro que viene con Punto 1 Streaming. ¿Punto 1? Punto 1 Streaming. A partir de las 10, cuando nos vamos nosotros, hasta las 12 los va a estar acompañando todos. O sea que me tengo que ir. O sea que... Nos tenemos que ir. De las efemérides hablamos mañana. La efeméride hablamos mañana, porque hoy tuvimos efeméride con Abel Cornejo, ¿eh?